Bueno, qué tema lindo hoy y sobre todo en el tiempo de hoy, el tema del trabajo. Ustedes saben que esto ha sido bastante complicado en esta fecha, en este tiempo de la pandemia. Aquellos que tenían trabajo y hoy han quedado sin trabajo. Es es un tema para pensar sobre aquellos que quedan sin trabajo. Y el otro tema es que a muchos les ha cambiado el ritmo y la forma de trabajo. Y eso generó una situación bastante compleja. Eh, Siempre que uno está hablando de trabajo, por lo general piensa a veces en los trabajos formales, en los trabajos que son redituables. Y no siempre los trabajos tienen que ver con estar en algo redituable. Nosotros trabajamos siempre, todos los días, y aunque no nos demos cuenta. Pero por supuesto que la escritura habla acerca de un trabajo que tiene que ver con algo que nos va a concentrar. Una de las cosas que podemos percibir en el trabajo es que el trabajo nos dignifica y que el trabajo nos ordena. A veces no tomamos la dimensión de, de estos dos elementos, ¿no? Que nos dignifica y que nos ordena. De hecho, fíjense en que la situación es tan compleja ahora que todos hemos sido de alguna manera tocados por esta situación. Y aquellos inclusive que se jubilan de su trabajo formal, se genera toda una ansiedad, es decir, cómo el trabajo ha ordenado una vida y ha dado dignidad a la vida, que cuando uno, aún cuando se jubila, se hace todo un cambio psicológico en la vida de las personas. Antes de tomar algunos textos que me gustaría para reforzar esta idea de la dignidad y del ordenamiento, que seguramente hay muchas otras cosas detrás del trabajo. Me gustaría a mí decirle a Patri que me lea algo de un pequeño midrash para que podamos entender algunas cosas de la escritura, o por lo menos que nos saquen del esquema y nos pongan a un esquema distinto en la pequeña lectura. La otra tema es que el trabajo, además de dignificarnos y además de ordenarnos, en la mayoría de los casos el trabajo además nos va a identificar. Ustedes saben que todas las personas que se acercan a uno y le da una tarjeta y le dice licenciado tal, doctora tal, y eso en algunas medidas da jerarquía o no. Bueno, vamos a ir tomando un poquito de eso. Me gustaría que también piense algunos de ustedes de que en algún momentito me compartan de qué trabajo y cómo siente usted ese trabajo que está haciendo. Me gustaría. Le doy primero el pensamiento a Patrick que quiero que tome y empiezo con unos textos, pero vaya pensando en eso para que usted pueda compartir un poquito. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a leer un comentario de un diario judío que me suelen enviar por internet, una reflexión semanal. Y dice así: se cuenta en nuestro Talmud que una vez habían llegado a la ciudad unos famosos eruditos y hombres de bien. Alentado por la noticia, Rabí Shimon sugirió a su hijo que fuera a pedirles una bendición. Así lo hizo y el joven, mas a su regreso al hogar, dijo a su padre: en lugar de bendiciones, amado padre, me han maldecido. Me han dicho que siembres, pero que no cortes lo sembrado, que hagas entrar, pero no salir, que hagas salir, pero no entrar, que tu morada quede arruinada, pero tu vivienda temporal sea firme, que tu pan sea consumido y no llegue nunca tu año de regocijo, concluyó el atónito joven. Su sabio padre entonces lo calmó y le dijo: estas no son palabras de maldición, hijo, sino de bendición. Escucha su significado. Tendrás hijos y no verás su muerte. Verás entrar a tu casa a tus nueras y no las verás abandonar a tus hijos para regresar al hogar de su padre.
A tus propias hijas verás salir de tu casa y no las verás regresar para vivir contigo. Vivirás tanto tiempo que tu tumba familiar caerá en ruinas, pero tu casa será firme y perdurará mucho tiempo. Tu pan será consumido por una familia grande. Finalmente, tu mujer vivirá mientras vivas tú. Bueno, esta historia que relata el Talmud trata justamente de cómo percibimos nosotros las cosas que Dios nos da. A veces Dios nos dice algo y nosotros lo sentimos como algo, oh, es una maldición, y de repente cuando uno la medita y la ve y sabe las intenciones que tiene Dios con nosotros, inmediatamente empieza a revertir algunas de las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben que una de las cosas, las primeras cosas que Dios nos ha puesto cuando nos creó es un trabajo. Dice ustedes, sojuzgarán a las naciones, es decir, nosotros vamos a ser jueces, vamos a gobernar el mundo. Y esto de ser jueces, de gobernar el mundo, ya es un trabajo. Así que apenas nosotros hemos sido creados como humanidad, Dios lo primero que nos dio es trabajo. Y nos dio un trabajo que va a dignificar a toda la raza humana y que debería dignificar, es decir, está hablando de la calidad de trabajo que nosotros tenemos que hacer para que sea beneficioso para todos, no solamente para nosotros, sino para el resto de las personas. Y además también en esto de dignificar, porque uno tiene que fijarse ahí que tiene que ver con habernos creado y habernos mantenido en dignidad. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero además también habla de ordenar, porque dice sojuzgar, los jueces, ellos van a ordenar toda la situación, y cuando nosotros nos desordenemos, inmediatamente hay que buscar el orden a través del trabajo. Esa es la primera mención que por lo menos yo he visto ahora en la Escritura. Ahora, cuando uno avanza y comete el primer error, la primera pareja, aparece en Bereshit 2.15, dice que a causa de la situación que vivían, van a labrar y guardar la tierra. No, discúlpenme, esa porción no está antes del error, no está después del error, está antes del error. Cuando los crea, les dice que van a sojuzgar. Luego los lleva al huerto, un huerto que había hecho Dios, ya estaba hecho el huerto, no había que hacerlo, no es que le dio un pedazo de tierra para que hagan un huerto, el huerto ya estaba hecho, tenían todo el alimento necesario y les dice que de ahí van a tener todo el alimento necesario, y les dice que tenían que labrarlo y guardarlo. Fíjense qué importante, guardarlo y labrarlo. Ya estaba todo, por lo tanto, mi trabajo no tiene que ser el símbolo de lo que me va a dar de comer. No, ya la comida la tenía. El huerto ya estaba hecho, pero lo tenía que labrar y lo tenía que guardar, tenía que hacer que esto que estaba en absoluta armonía pudiera permanecer en armonía. Y ustedes vean ahí la dignidad y el ordenamiento del hombre. Cuando cometen el primer error y ellos van a tener que recibir tanto la serpiente, la mujer y el hombre, van a recibir algunas reprimendas, les va a decir en Bereshit capítulo 3, verso 19, con sudor comerás el pan. Y uno dice, uy, me maldijo, que es como la expresión que recién leyó Patri, por eso quería que leyéramos esa lectura, porque uno interpreta como una maldición y resulta que no es una maldición.
algo pasó en nuestra mente, algo pasó en la dignidad nuestra que ya nos ocultamos y que además nos ha desordenado todo. Y entonces Dios va a colocar un pequeño esfuerzo en el trabajo, y ahora dice, con tu sudor comerás el pan. Quiere decir que esa concepción de que con sudor comerás el pan tiene que estar ligado a buscar nuevamente la dignidad y el ordenamiento en nuestras vidas. Por lo tanto, no puede ser tomado como una maldición, sino como una metodología, como una manera de Dios de hacernos volver a estos dos elementos por lo menos. Uno puede analizar el trabajo con muchos elementos más todavía, ¿no? Que son importantes. El tema es que uno tiene que asociar esto de esa manera, como una bendición de Dios. Algo ha hecho Dios para que nosotros podamos elevarnos, aunque sea que tengamos que comer con el sudor y ganar nuestro pan con el sudor. Cuando Caín mata a Abel y también tiene que recibir una reprimenda, un llamado de atención, y tiene un diálogo Dios con Caín, una de las cosas que le dice es que labrará la tierra y no volverá a dar su fruto. Es decir, podrá sembrar una sola vez y después va a tener que cambiar de lugar para volver a sembrar, porque la tierra a la que sembró no va a andar. Es decir, lo transformó al ser humano de sedentario, porque al principio tenían que estar en el huerto, labrar y guardar el huerto, los convirtió de sedentario a nómades. ¿Y esto qué es una maldición? Uno tendría que ver que esa cuestión que ha puesto Dios tiene que ver para ver cuál es la actitud que nosotros vamos a tener para elevarnos en el trabajo. Es decir, ha puesto una dificultad más, pero esa dificultad tiene que ser un aprovechar para elevarme. Es lo que muchas veces dicen las personas cuando entramos en una crisis. La crisis la tenemos que tomar como el puntapié de un nuevo ciclo, de algo que nos tiene que hacer crecer. Fíjense aquí, a diferencia de la mayoría de las personas que estudian el comportamiento humano, que dicen que el comportamiento humano empezó siendo nómade y luego descubrió el ciclo de la siembra y se hizo sedentario. Sin embargo, la Escritura muestra todo lo contrario. Muestra todo lo contrario. Y esto tiene todo un propósito de Dios para que nosotros podamos cada día conseguir ese aspecto tan importante. La otra cosa que uno puede percibir es que nosotros tenemos que entender que el trabajo, cuando uno ve en el tema del huerto, el trabajo no es el que nos da el sustento. El sustento nos da Dios. Y a veces, ¿cómo hace Dios para que lo comprendamos a este concepto? Porque ustedes vieron cómo es toda la sociedad. La sociedad dice, yo me lo gané todo con el lomo. Y cuando uno quiere hacer algo despectivo, sobre todo en algunos oficios de la sociedad, dice, este lo ganó con trabajo de otro. Es como si el sustento tuviese que ver con nuestro trabajo. ¿Cómo hace Dios para hacernos comprender esto? Bueno, permitiendo algunas cosas dentro de nuestra sociedad para que lo interpretemos. Fíjense, hay personas que trabajan mucho y su sustento es poco. Y hay otras personas que trabajan poco y el sustento les sobra. Quiere decir que no es verdad que el trabajo es exactamente proporcional al sustento.
Y esto es muy importante porque cuando uno se da cuenta de eso, empieza a tener un concepto distinto de la enseñanza que uno puede encontrar en el Señor, que dice, 6 días trabajarás y el séptimo será para reposo. Y uno busca de ser muy estricto para el tema del reposo, pero en realidad es un séptimo de la obediencia. Los 6 séptimos de la obediencia que restan es trabajar. Y uno tiene que entender que el trabajo que nos va a dignificar y que nos va a ordenar es interesante. Es interesante desde el punto de vista que yo a partir de ahora voy a trabajar porque Dios me pide que trabaje. No pensando en que el trabajo me va a sustentar. Y eso es muy interesante y tiene que irnos pensando. Cuentan en una de las historias que escuché de una revista judía, es que una persona había conseguido un trabajo y ese trabajo le daba la posibilidad de un buen sueldo. Y tenía un amigo y ese amigo lo invita a trabajar con él y logra que su amigo, con la influencia de su persona, pudiera entrar a la misma empresa. Cuando él llega a la misma empresa, pasado muy poquito tiempo, el jefe superior a él renuncia y entonces él dice, yo vengo trabajando bien, entré primero, yo voy a ocupar ese lugar. Sin embargo, cuando lo van a elegir, lo eligen al compañero. Y él no dice nada, pero eso le molesta mucho y distancia la amistad porque la diferencia del sueldo era el doble. Y entonces él pensaba, yo tendría que haber estado en ese lugar, yo tenía el deseo de tener un sustento, pero además hacer todo un trabajo para que cuando tenga hijos, mis hijos puedan disfrutar de este trabajo que yo hice. Es cuando yo tengo el concepto del trabajo, que el trabajo solamente me sustenta. Y entonces yo estoy en ese camino. Y dicen que a partir de eso se distanció de su amigo. Pasados los años, su amigo tiene una hija y él un hijo. Y cuando van a ser grandes y se van a casar, se enamoran entre los dos. Y entonces el padre de la hija, que era el que había ascendido, y se presentan entre la familia y charlan sobre el tema, le dice a su amigo, mira, dice, tenemos cierta distancia, no sé de dónde surgió esa distancia, pero quiero decirte algo, mira, desde que me ascendieron a mi trabajo, yo he guardado la mitad de mi sueldo para tener una casa para mi hija. Y ahora que se va a casar con tu hijo, yo quiero comprarle una casa para ellos. Y ahí entendió, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender es que Dios quiere que nosotros trabajemos y que lo que vamos a lograr del trabajo es lo que Dios tiene y nadie nos va a poder sacar de eso. Si hoy alguien nos saca, en algún momento nos va a reponer Dios. Por lo tanto, el trabajo tiene que ir mucho más allá de conseguir el sustento. Yo sé que la sociedad actual es propicia a pensar de que el trabajo da el sustento. Sin embargo, uno se da cuenta que lo que da el sustento es la obediencia. Y el sustento Dios nos las hace llegar en la medida que está nuestro corazón ligado a Él. Si eso ocurre, por ejemplo, este hombre no hubiera tenido la envidia o ese distanciamiento con su amigo. Y me hace acordar lo que pasaba en el desierto. En el desierto las personas tenían un trabajo muy distinto. En nuestro pueblo no se imaginan 6 millones de personas en el desierto trabajando el trabajo de sus animales, etcétera, pero tenían mucho tiempo y entonces se dedicaban al estudio de la Torá.
y eso les permitía tener un apego a Dios muy particular, que inclusive los sabios dicen que ese apego era tan grande que es una de las causas que no querían entrar a la tierra prometida, porque en la tierra iban a tener que trabajar. Sin embargo, cuando caía el maná, dicen que caía un poquito más lejos a los que espiritualmente estaban más distantes de Dios. Él se los daba, porque el sustento Dios nos los va a dar, ¿sí? Pero a veces nos va a hacer trabajar un poquito más, y ese trabajo, un poquito más, es para llamarnos la atención y es una gran bendición. Ahí lo tenemos que unir a estos textos que dice: con sudor comerás el pan, cuando labres la tierra no te dará su fruto. Dios nos hace caminar un poquito más para darnos el maná, pero el maná nos lo va a dar. Eso, porque el sustento que Él ha preparado para nosotros es para nosotros y no para otros. Así que uno va entendiendo el tema del trabajo. Ustedes saben que nosotros tenemos una pequeña comunidad que son toda gente de la calle, gente que tiene dificultad para trabajar o que no consigue trabajo, etc. Y este es uno de los temas más fuertes que siempre les hacemos recordar. No consideres que el trabajo es tu sustento. El sustento te lo da Dios. Trabaja porque Dios te pide que trabajes. Por lo tanto, en este tiempo donde va a haber tanta desocupación, no estamos librados a no trabajar. Tenemos que seguir trabajando. No sé dónde ni cómo. En su casa, haciendo algo, porque el trabajo dignifica y el trabajo ordena. Si usted se queda en la cama y está todo el día en la cama porque no hay trabajo, si usted no quiere salir de su casa porque no hay fuentes laborales, no importa. Usted salga y busque el trabajo. Salga y busque el trabajo. La Gemara plantea algunos consejos para tener eficacia en el trabajo, ¿sí? Pero tenemos que partir que estos consejos que va a plantear la Gemara tienen que ver con que el trabajo nos tiene que dignificar y el trabajo nos tiene que ordenar. Una es la mirada si somos dueños de una empresa, de un negocio donde tenemos personal a cargo, ¿no? Nosotros siempre que trabajamos tenemos a alguien a cargo, aunque no sea pago. Usted en su casa, sus hijos tienen que trabajar todos los días. Así que uno lo puede razonar a esto en todos los ámbitos del trabajo, no tenerlo solamente en el concepto del trabajo laboral y estable. Pero uno de los consejos que dice la Gemara es no retener el pago de los empleados. Cuando alguien trabaja para uno, no le podemos retener el pago. Ustedes saben que Sarita, que quizás está escuchándonos ahí, ella andaba necesitando comprar una casita de juguete que quiere comprar. Entonces andaba buscando trabajo. Y yo la contraté ahí para que me limpie unas cosas. Y ella terminó de trabajar y lo primero que dijo: ¿y ahora cuándo me pagan? Y ella era es niñita, tiene 3 años, uno podría decirle, buscarle la vuelta, pero uno ahí tiene que decirle, bueno, trabajó inmediatamente, hay que pagar, no hay que retener el pago, ¿no? Y eso se transmite, aun cuando esto sea un pequeño juego, una pequeña mirada familiar, ¿sí? No podemos retener el pago. La otra, dice la Gemara, no robar al trabajador. Por supuesto que retener el pago ya es una manera de robar, pero es sacarle, cuando yo tengo que pagarle una determinada suma por determinadas horas de trabajo, no tengo que pagar sumas menores o buscar la forma de que, bueno, trabajame, pero no te voy a pagar las obras sociales y todos esos tipos de cosas que tiene como derecho. Eso es parte de un triunfo en el trabajo. Delegar responsabilidades. Cuando yo voy a un trabajo, tengo que trabajar. Y yo no puedo delegar responsabilidad.
Yo tengo que distribuir responsabilidades, distribuir acciones, pero lo que me toca a mí lo tengo que hacer yo. No lo tengo que andar buscando a ver cómo hace que el otro me haga el trabajo que tengo que hacer yo, porque si no, no corresponde, ¿no? Dios dice 6 días trabajarás y uno descansará y bueno, tenés que trabajar. No le des el trabajo tuyo a otro o no delegues tus responsabilidades a otro, porque ese trabajo te corresponde a vos. Y la otra es no ser arrogante, dice la Gemara. No ser arrogante. Ustedes saben que si el trabajo dignifica, tiene que dignificar a todo. Y yo, al ser arrogante, no me dignifico yo y descategorizo al otro. Y eso no corresponde. La otra ya como mirada distinta desde otro aspecto, dice la Gemara, no cobrar 2 veces por las mismas cosas. No cobrar 2 veces por la misma cosa. Me hiciste un trabajo, pero bueno, ahora algo pasó, se me rompió algo que fue culpa mía, lo llamo y le digo, mira, esto me lo tenés que arreglar porque no me lo arreglaste bien. Y en definitiva el hombre viene y se pone a trabajar y resulta que él me está haciendo 2 veces el mismo trabajo y yo he buscado la manera para pagar una sola vez. La otra es no tener maltrato con las personas. Porque a veces uno es arrogante, pero en esa arrogancia es muy amable. Otras veces directamente tenemos malos tratos. Veía el otro día un pedacito de una película y donde el hombre era muy serio, muy sopesado, ¿no? Y entonces le preguntaba el amigo, ¿vos siempre sos así? Y él le dijo, no siempre soy así. Yo en mi trabajo soy un gruñón. A todo el mundo le grito. ¿Qué concepto que tenía eso? Él tenía la capacidad de ser un excelente trabajador, pero él tenía la mirada que cuando yo tengo que trabajar, les tengo que tratar a todos los gritos porque si no, la cosa no funciona. Es decir, no solo que no tengo el mal humor, sino que invento un mal humor para que la gente me trabaje. No corresponde. Hay que tener un buen trato con la gente, siempre. Un buen trato con el vago y con el trabajador. Y tener un buen trato y poner las cosas en su lugar. Esa es otra de las cosas que dice la Gemara. No llamarle la atención a las personas que hay que llamarle en su trabajo es una falta grave. Cuando una persona no hace lo que corresponde, hay que llamarle a la observancia y decirle, mira, esto ocurre de esta manera. Así que miren ustedes cómo será de importante el tema del trabajo y que esto da para mucho más, que verdaderamente uno se tiene que poner a pensar qué estoy haciendo con el trabajo. Hay hermanos actualmente, de los que estamos escuchando, que no tienen trabajo, y que diríamos que no tienen trabajo pago y que tienen dificultad para conseguir el trabajo. Pero no importa, lo inventan, lo generan, hay que seguir trabajando, hay que trabajar todos los días, pago o no pago. Y siempre pensar que el trabajo me va a dignificar, que el trabajo me va a ordenar, pero que el trabajo no es mi sustento. El sustento viene de Dios. Y viene cerquita si yo estoy muy apegado a Dios. Y viene un poquito distante cuando yo estoy un poquito distante con Dios. Y entonces el trabajo puede ser algo que nos va a regular y nos va a hacer pensar en las cosas de Dios. Me gustaría que algunas de las personas que están ahí presentes me digan alguna experiencia en relación a su trabajo con estos conceptos que he ido dando y con los textos que he ido planteando, ¿no? Porque ustedes saben, salimos del Shabbat, algo que nosotros venimos buscando siempre de cuidar, de proteger el Shabbat.
pero 6 días trabajarás. Así que el tema de hoy es 6 días trabajarás.